Bueno, chicos, vamos a hacer rápidamente un breve análisis de las revoluciones industriales. Ya vimos parte de la revolución industrial número 1, que tuvo una cronología o un tiempo entre 1750 a 1850. Esta se dio en Inglaterra, luego se expandió a Francia, Bélgica y Alemania, Europa. Aquí, ¿qué fue la revolución? Es decir, ¿en qué evolucionó y revolucionó todo? En lo que era la parte textil y siderúrgica. Las fuentes de energía, el boom del carbón. Aquí aparecen ya los inventos de la máquina de vapor y el ferrocarril. Estamos en la segunda fase, en la segunda revolución industrial. Esta data es de 1850 a 1945. Ya parte de Europa Occidental, ya aquí aparece Estados Unidos dentro también de la revolución y Japón. El tipo de industria que revoluciona aquí es la metalurgia, todo lo que tiene que ver con los metales, la mecánica, lo que es las máquinas y la química. La fuente de energía principal aquí fue ya no el carbón, sino el petróleo, el boom petrolero. Los principales inventos, el automóvil, el teléfono, la radio y la televisión. Y tenemos una tercera revolución industrial, que es de a partir de 1945 hasta la actualidad. Y aquí están todos los países que se nombran países desarrollados o países de primer mundo, potencias mundiales. Y aquí el tipo de industria es la electrónica, la informática y la biosanitaria. Las fuentes de energía, ahora ya todo ha modernizado y por lo tanto ahora están estas famosas plantas nucleares. Y los inventos están el cohete, el ordenador, la telefonía móvil, el internet, lo que es ahora el boom. Pero nos vamos a direccionar específicamente entre la primera y la segunda revolución industrial. Fue un proceso de desarrollo y de radical transformación que se inició a mediados del siglo XVIII. Cuando hablamos de la segunda revolución, fue un proceso que se desarrolló desde 1850, caracterizado por la investigación científica e industrialización. A la cabeza, Inglaterra como primera potencia económica. Otras potencias están como Alemania, Francia, y en el tercer nivel está Italia, Bélgica y Holanda. Aquí tuvo como revolución, yo les decía, el transporte, porque la primera fuente o la principal fuente que ellos utilizaban aquí como recurso es el petróleo. La intensificación del comercio internacional, es decir, Europa Central en sí fue el centro económico mundial. Se consolidaron y aquí también está este llamado boom capitalista. El proceso de migración, el desarrollo de industrias también en América, específicamente en Estados Unidos. En 1914 la primera potencia económica fue Estados Unidos. La mundialización de la economía, las etapas de expansión y las etapas de crisis. Aquí es cuando Gran Bretaña se considera uno de los imperios más fuertes de Europa. Características de esa segunda revolución industrial. Nuevos modelos capitalistas, es decir, que aquí viene el capitalismo, pero ya en la parte revolución, en todos los ámbitos. Está el capitalismo financiero, las empresas son controladas por bancos de inversión, formación de grandes masas de capital, separación de la propiedad y la administración, los nuevos sistemas de organización empresarial, todas las asociaciones que comienzan a darse a través empresarial, la fusión de empresas, lo que aparece aquí ya es las aduanas, que son las políticas protectoras de los capitales, y la defensa de la producción, en lo que tiene que ver con exportaciones. Ya se da el fin del liberalismo económico y ya el Estado, una vez que se emiten las aduanas y los aranceles a través de las mismas, ya interviene el Estado, ya no existe ese liberalismo
económico, lo que tiene que ver con el capitalismo. ¿Qué sucede con esta segunda revolución industrial o en qué beneficia la segunda revolución industrial? Da nuevas fuentes de energía, electricidad a través del petróleo, nuevos sectores industriales aparecen como la química, la mecánica, los avances tecnológicos, los nuevos inventos como la bombilla, el automóvil, nuevos sistemas de organización de trabajo, materias primas como el aluminio y el acero, porque en la metalurgia hubo un avance muy grande que tiene que ver con metalurgia. Entonces, y aquí hay una parte en la cual dice la Europa de la paz armada. Sabemos que Europa alcanzó su apogeo en la segunda revolución industrial, potencia declarado, y también, bueno, aparece Estados Unidos allí. Pero, ¿por qué se llama la paz armada? Porque hay incremento de tensiones entre las potencias. Y más adelante nos van a llevar a la Primera, a la Segunda Guerra Mundial, cómo se dividen en dos bloques los poderes es decir, de estas grandes potencias. Las rivalidades por tener la cabeza, es decir, el liderazgo. En lo que es economía están las triples alianzas, en la cual está Alemania, Austria e Italia, y el ente, donde está Francia, Inglaterra y Rusia. Y más adelante se va a añadir a Estados Unidos, pero eso vamos a verlo más adelante. Está la creación de sistemas de alianzas, ellos aquí arman dos bloques de potencias, claro está, y comienzan comienzan ya a tener su armamento, supuestamente para defensa, por si acaso algo suceda por allí, pero sabemos que el poder ya hizo la rivalidad entre ellos y era una guerra anunciada, que estaba esperando algún detonante para empezar. Las tensiones empiezan con los Balcanes, que también vamos a verlos más adelante. Bueno, les quería hacer este pequeño síntesis o análisis de todo lo que vamos a ver más adelante a partir de la segunda revolución industrial, cuando aparecen aquí las grandes potencias como Gran Bretaña, Alemania, Austria, Italia, Francia, Rusia y Estados Unidos, por supuesto que fue uno de los que pasó a ser potencia porque él era el que brindaba materia prima y también el armamento. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, chicos. Con lo que, cómo Estados Unidos llegó a ser una potencia mundial cuando solo eran los países de Europa. Pero bueno, voy a hacer unas preguntitas. Déjenme ver un ratito aquí. Tengo un chat por aquí. Ya, si ya todos escribieron su asistencia, voy a bloquear. Ok, Cristel, ok. A ver. Un ratito, un ratito. Déjenme leer el chat que alguien me está escribiendo. No, no me puedo adelantarme esto. Para hablar de Estados Unidos, cómo ingresó a ser potencia, tenemos que ver hasta el boom de la crisis de 1929. Tenemos que hablar sobre Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, de cómo Estados Unidos fue el aliado perfecto en lo que es armamento para Gran Bretaña. Imagínate el dinerito que fue ahí, y luego antes del 1929, la bolsa de valores, todas esas cosas hicieron que Estados Unidos fuera y es aún, que también está oliendo a su caída, ¿no? Porque Estados Unidos entró en una crisis
una crisis tremenda, que uno de estos días estalla la bomba, Estados Unidos está en la debacle económica. Todo lo que sube de una manera rápida también cae. No, no somos potencia mundial, somos países y caminos al desarrollo. Somos países, como ellos nos llamaron, países tercermundistas. Tenemos el letrero gracias a ellos, que somos países tercermundistas. Es decir, países que están en el subdesarrollo. Ni el desarrollo ni en vías nos tienen como todavía allá abajo. Bueno, primera revolución industrial. Y aquí sí necesito que me ayuden con la lectura. Vamos a conocer rápidamente características especiales que se dieron entre la primera y la segunda revolución industrial. Ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo en mi computadora. Ok, vámonos aquí. Revoluciones industriales. Que se me ve el documento. Ok. La primera revolución industrial. Ok, Milena, ayúdame por favor con la lectura de lo que sobresalió en la primera revolución industrial. Te dejo abierto el audio. Allí. Ya, hermana, industrial textil. Desde aquí, desde aquí. Ya, la primera revolución industrial. Principales factores dieron origen a la No te revolución. olvides de la fecha para Ya. que tus compañeros tengan en cuenta. 1750 y 1850. Principales factores que dieron origen a la revolución industrial en Gran Bretaña. Desarrollo del comercio y la agricultura. La agricultura jugó un papel importante en la industrialización porque durante la primera mitad del siglo XB y 18, la productividad agrícola aumentó excesivamente y saturó los mercados y las ferias locales. Esto produjo la emigración de los campesinos a las ciudades donde aportaron como mano de obra. Muy bien, gracias, Milena. Ya, número 1. ¿Cuál fue el boom? El boom agrario. Ese fue lo primero que pasó en Gran Bretaña. Hubo excedentes, dice, durante la primera mitad del siglo XVIII. La producción agrícola aumentó excesivamente y saturó los mercados, las ferias, bueno, los locales, todo. Por lo que se produjo, dice, una emigración de los campesinos a las ciudades, donde aportaron con mano de obra. Es decir, como ya estaba allí las industrias para el procesamiento de las frutas, bueno, de los vegetales, etcétera, ya las personas comenzaron a irse a las grandes ciudades porque se dieron cuenta que allí necesitaban mano de obra. Ese es el primero, el boom agrícola. Y luego tenemos, por ende, la estabilidad política que se dio a finales del siglo XVII, gracias al equilibrio entre monarquía, revolución puritana y el parlamento. Bueno, entre la iglesia, la monarquía y el parlamento, que es como la asamblea entre nosotros. Entonces había una paz, una armonía, y mire cómo las cosas salen adelante cuando todo está en tranquilidad. Y esto favoreció a los comerciantes y los terratenientes. Oh, sorpresa, el capitalismo aparece también en su apogeo. Características de esta revolución industrial. Innovación tecnológica en lo que tiene que ver el número 1, el sector de tejidos textil, la siderurgia, el transporte, están aquí ya las universidades, empieza a expandirse el conocimiento en todos los ámbitos
¿Qué más sobresale aquí? Lo que es las textiles, la siderúrgica, ya escasea la madera porque es utilizado como combustible, ya sabemos, para la producción de hierro, para lo que tiene que ver con el ferrocarril, el utilizar ellos, las máquinas a vapor, que fue uno de los inventos a la industria del hierro, fue antes, por eso también la madera la utilizaban para el carbón, y luego ya viene el desarrollo, la evolución de lo que tiene que ver con el trabajar con el hierro, con las máquinas. Y aquí está cada uno de los inventos que se dio, el transporte con la innovación también se da. ¿Qué más podemos resaltar aquí? Los principales inventos que se hicieron desde 1855 a 1907 con la Segunda Revolución Industrial, el invento del teléfono, del fonógrafo, los coches ya a gasolina, porque en la Segunda Revolución Industrial el ente principal, el que se lleva todos los aplausos aquí es el petróleo, por lo tanto sus derivados, los neumáticos, la telegrafía, los coches, ya los aeroplanos con los primeros vuelos, y la Segunda Revolución Industrial que se da desde 1850 a 1914, mientras recuerde que la primera revolución industrial se dio desde 1750 a 1850. La segunda revolución industrial se dio desde 1850 a 1914. Aquí lo que más se hizo fue el progreso tecnológico, las industrias, la metalúrgica, ya aquí aparece la química con lo que es el petróleo, la energía, la metalúrgica, todo empezó a cambiar. Y ya aquí aparecen lo que es concentrarse en sistemas capitalistas, las empresas, las compañías, las industrias, ya comienzan a lo que es economías capitalistas, donde está la burguesía, el proletariado, la concentración de capitales a través de las grandes producciones, las empresas en sí disminuyen, pero aumenta la producción, y mientras más crece la producción, demandan mano de obra. Entonces, aquí se da ya el progreso de los imperialistas. Les decía en una clase anterior, Gran Bretaña tenía como ente países en África, partes también de Asia, donde ellos conseguían la materia prima, y a través de estas colonias es que ellos se convirtieron en las potencias que son hasta ahora. Y no solo a Gran Bretaña, le seguía Francia, Italia, Hungría, entonces Alemania. Entonces todo esto llevó a que estos países se convirtieran en potencias mundiales. También aparece el socialismo, que ya vimos nosotros más adelante, y aquí les presento una línea de tiempo. Y aquí tenemos que desde 1763 aparece la hiladora ya mecánica. El cinematógrafo, la en sí para hacer rayos X, el barco ya a vapor en 1807, y en 1897 se inventa la telegrafía sin hilo. Ok, y nos vamos a hacer unas preguntitas. Bueno, ¿por qué la revolución industrial nace en Inglaterra, en Gran Bretaña? Ya, ¿por qué? ¿Por qué no nace en otro lugar? Específicamente allá. ¿Por qué nace en Inglaterra la revolución? No pudo haber sido en otro país, específicamente en ellos, Nicole. ¿A qué se debe que nació allá?
Tienes abierto el audio. ¿Por qué la revolución industrial nace allá, en Europa? Y no nació acá en América, en Asia. Nace allá, en Europa, específicamente en Gran Bretaña. Doménica Belecela. Buenos días, Ana. Buenos días, Doménica. Yo digo que porque tenía, o sea, había la existencia de una monarquía liberal y también había posibilidades de que se pueda expandir a más países. Muy bien. Eso era, había una monarquía liberal, había la libertad que tú pudieras invertir tu dinerito, tu capital en lo que tú deseabas. Aunque después ya nos dimos cuenta que el Estado tuvo que intervenir y ya aparecen las aduanas, los aranceles, bueno, los impuestos, etcétera. Pero esa es la libertad que existía en ese entonces en Gran Bretaña, por lo tanto, le permitió, dice que hubo un tiempo de paz, ¿no? La monarquía, la iglesia, el parlamento, todos en paz, en tranquilidad, y se empezó a mejorar la economía de este país. Número 2. ¿Cuáles son las fuentes de energía, Moreira? En la primera y en la segunda revolución industrial. En la primera fue el carbón y en la segunda fue la electricidad y el petróleo. Muy bien, así es. En la primera fue el carbón. Número 3. 3 inventos de la primera revolución industrial. Uno que por ahí nosotros tenemos y que quiere desaparecer. Johnny Ortiz. Bueno, buenos días, hermana. Buenos días, Johnny. Teléfono, fonógrafo y coche con gasolina. No, esa es la segunda. Dice en la primera. En la primera. En la primera es uno que yo digo que por ahí anda todavía que quieren desaparecerlo. Que hace bulla cuando cruza por allí por las vías. El tren. Levante la mano y yo les dejo participar, porque hablan todos a la vez y yo no escucho a nadie. Y por lo tanto no voy a calificar a nadie. Levante la mano. Ok, déjeme ver quién levantó la mano por aquí. Tengo unas manitos levantadas. Ya me levanta la mano y yo le dejo participar. Ok, Nicole. Buenos días, hermana. La máquina por el automóvil y el tren. Ya, sí. Y no se olviden del textil también. El textil también apareció allí en la primera revolución, ya técnicamente. 4. Ahora sí, los de Johnny. 3 inventos de la segunda revolución industrial, Johnny. Ahí sí, el teléfono, el fonógrafo y el coche con gasolina. Muy bien, allí sí la cosa cambia. Ya. Esta es la actividad que les voy a enviar, chicos, ¿ya? Esta es la actividad. Les voy a enviar este crucigrama, para que usted pueda resolverlo. Y se lo voy a dejar allí. Y dice, elige. No es un invento, y Hart, como tiene levantada la mano, lo va a responder. No es un invento de la segunda revolución industrial. No es un invento. Hart, ¿cuál es? Ya está. Lo nombró Johnny. Parecido. La locomotora. Eso. Ay. Muy bien, ese fue del primero. Segundo. Clase social que yo las nombré, que aparece a raíz de la revolución. Esta pregunta es para Bedoya.
clase social que aparece a raíz de la revolución. Antes eran los monarcas, los nobles, los emperadores, pero yo nombré y he nombrado en algunas veces esta palabrita. El proletariado. Ya, solo uno, no hay otra allí. ¿Estás segura? No hay otra por allí. Hay otra. ¿Cuál es esa? A ver, Moreira, ayúdale a Bedoya. La nobleza. ¿Cuál? No, esa ya apareció. Hay otra allí. Ok, Milena. La burguesía. Muy bien. Esta burguesía que tenía los proletariados allí subyugados. Número 3. La primera revolución industrial se inició en la industria Arroyo. Textil, hermana. Muy bien, así es. En la industria textil. 4. Y esta se la vamos a dejar a Bozada. Esta que levanta la mano. Bozada. Escribe bueno, en este caso indica si es verdadero o falso. ¿Sí? Vamos, y allí tienes las opciones de respuesta. En la segunda revolución industrial estuvo presente Japón. Siguiente. La base energética de la primera revolución industrial fue el vapor. La base de la primera revolución industrial. Siguiente. La primera revolución industrial es contemporánea con la independencia. Aquí dicen de Perú. ¿Cuál será la respuesta correcta? La 1, 2 o 3. A, B, C, D, E. ¿Cuál? La E. La E. Así es. Continuamos. Número 5. El elemento fundamental que sirvió en la primera revolución industrial fue Civinta. Ya por ahí la nombraron. La máquina de vapor. Muy bien, así es. Continuamos. Y les recuerdo, chicos, que estos los van a ver también en bachillerato. Así que ya saben sobre primera y segunda revolución industrial. Keila Morales. El siguiente invento no pertenece a la segunda revolución industrial. El telégrafo, el teléfono, la locomotora, el automóvil y el cinematógrafo. No pertenece a la segunda revolución industrial. ¿Cuál será? No pertenece a la segunda revolución industrial. El cinematógrafo. No, ese es de la segunda. Dice que no pertenece. Dime, Harf. Hermana, el automóvil. No pertenece a la segunda revolución. El automóvil sí, acuérdate. La locomotora. Ya, ok. No sé quién lo dijo, porque no me levantan la mano. Continuamos. Oscar. Entre las siguientes alternativas, ¿cuál no corresponde a la segunda revolución industrial? Aparece el capitalismo financiero, se afianza el trabajo de los bancos y el comercio internacional, surgen los monopolios y los tipos de mercado, trust, cartel, etc. Se da el socialismo científico y se convierte en Inglaterra en una potencia mundial. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a la segunda revolución industrial? ¿Cuál será? ¿Cuál? Hermano. A, B, C. Convierten a Inglaterra en una potencia mundial. ¿Por qué la E? ¿Por qué la E? ¿Por qué, Oscar, la E? ¿Ah?
¿Por qué la E? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te me fuiste? ¿Qué pasó? ¿Por qué la E? Nada. Bueno, mira esto acá que se me fue otra vez. ¿Qué pasó? Se me fue, ¿dónde está? Ahí acá está. Se convierte Inglaterra en una potencia mundial. Inglaterra ya era potencia mundial en la primera o en la segunda revolución industrial, David. ¿Qué pasó? En la primera o en la segunda, ya era, porque él dice que es la E, convierte en Inglaterra en una potencia mundial. Hermana, creo que es la C. Surgen los monopolios y los tipos de mercado. La pregunta es la siguiente. Entre las siguientes alternativas, ¿cuál no corresponde a la segunda revolución industrial? La opción D. El socialismo se da en la segunda. ¿Cuál no se da? En la primera también está el capitalismo, acuérdense. En la segunda se da el socialismo. En la primera había la libertad. Así que sí surgen los monopolios. Mi pregunta es, ¿cuándo se convierte Inglaterra en una potencia mundial? ¿En la primera o en la segunda revolución industrial? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se convierte en potencia mundial? ¿En la primera o en la segunda? ¿En la primera o en la segunda? Bueno, chicos. Déjenme, uy, se me salió un ratito. Ahora ya no los veo. Se me fueron. Se me fueron, no los veo. Ahí ya los vi. No. Ya, ok. Bueno, chicos, en la primera revolución industrial, ya Inglaterra empezó a ser cabeza de las potencias. Pero en la segunda revolución ya es una potencia. Okay. Estamos viernes, chicos. No se olviden que